nos preguntaban que por qué decimos que el país está partido. Electoralmente está partido. Si tomamos los últimos resultados federales, que son los del año pasado, los del 2021, y sumamos en las elecciones federales de diputados federales, son las que nos permitirían tener un mapa de cómo votaron los mexicanos en todo el país. Morena y sus aliados terminan con el 45.4% de los votos. 45.4%. La suma de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano da 46.5%. Es decir, un punto arriba de Morena y sus aliados. Ese es el último dato que tenemos, y con ese dato vamos a llegar a las elecciones de 2024. Un país partido en dos. ¿Se va a dar el bloque opositor o no? Bueno, pues eso ya lo veremos. Pero que electoralmente, en la última vez que nos contaron a los mexicanos, que fue la elección del 2021, Morena y aliados, 45.4%, opositores a Morena, 46.5%. Eso se puede mover, se moverá mucho, no lo sabemos. Pero es la última fotografía que tenemos electoral. Ahora, la última fotografía de la encuesta de México Elige, esta encuesta que se levanta en Facebook, pues se aplicó ya ayer, todavía estaban el sábado, todavía estaban midiendo entre el 9 y el 12 de noviembre, 9,150 personas entrevistadas. La encuesta de noviembre de México Elige, Aldo Campuzano, director de México Elige, qué gusto. Encantado, un mes más aquí viendo los números de México Elige. Importante hacer la aclaración, el último día del levantamiento efectivamente fue el sábado, es decir, esta encuesta no tiene considerado ningún efecto que se haya podido dar por la marcha del día de ayer. Eso lo Aunque vamos a ver en la próxima el ambiente, ¿no? encuesta, exactamente. Ya estaba caliente. Y sí, lo que encontramos este mes, como lo hemos encontrado muchos otros meses más, es que el país efectivamente está partido en dos, y así también lo vamos a ver en los distintos números y los distintos temas. Vamos por partes. La popularidad del presidente López Obrador parece que entró ya en un punto de estabilidad. Sube un punto, baja 2, luego recupera 2, pero se mantiene en 60%, ligeramente abajo del 60%, 59.5 en esta Así mes. es, de hecho es el tercer mes donde redondeado el número lo tenemos en 60%. Obviamente la aprobación del presidente 60% no es la misma en todas las entidades federativas. Hay estados que lo aprueban más, hay estados que lo aprueban menos. Que es la que tenía en julio, más o menos la que tenía en mayo, más o menos la que tenía en febrero. Así es. Se ha mantenido en torno del 60%. Así es. Eso el presidente. Luego, vemos que subió notablemente la aprobación del secretario de Gobernación, de Adán Augusto López, notablemente. Se convierte ya en el quinto personaje mejor evaluado del país, personaje público. Sí, lo tenemos en la posición número 5. El mes pasado estaba en la posición número 9. Tiene un crecimiento de 9 puntos en su posicionamiento. Ahora, crece también, no solamente en este indicador, solamente darlo ahí. Ahí lo tienes, dice los mejores posicionados. Es Andrés Manuel López Obrador 58, Ebrard 57, Tatiana Cloutier 56, Claudia Sheinbaum 53 y Adán Augusto 51. Ya se metió. Ya se y metió. No estaba ahí Adán Augusto. No estaba ahí, es la primera vez que tiene ese lugar, entonces vamos a ver si lo mantiene o incluso si escala todavía algunas posiciones, ¿no? Sobre todo a ver qué va a pasar. ¿Lo atribuyes a este mes intensísimo que ha tenido de gira por el país? A ver, fue un mes. Y a sus declaraciones tan Fue un duras. mes muy intenso en la comunicación del secretario de Gobernación. No habíamos visto a ese secretario de Gobernación
desde que llega Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación. Incluso la misma oposición decía, mira, pues es un secretario con el cual podemos sentarnos, dialogar, llegar a acuerdos. Este mes no vimos a ese secretario, vimos a un secretario con una postura muy clara sobre los temas de la agenda nacional, un secretario que elevó el tono en su comunicación y en sus expresiones hacia la oposición y hacia los gobernadores. Y al parecer le funcionó. Y le funcionó. ¿Por qué le funcionó? Porque los simpatizantes de Morena, que hoy es el grupo mayoritario en cuanto a simpatías partidarias, lo vio con actitudes y con acciones similares y empatadas con las del presidente López Obrador. Entonces, a la base de Morena eso le gustó y empieza a dar una mejor opinión sobre él. Y ojo, también esto le da crédito y beneficio, bonanza en la parte electoral, donde en la pregunta de quién le gustaría que fuera el candidato de Morena rumbo a la presidencia, ya empata a Marcelo Ebrard. A ver, vamos a ver esa. Entre morenistas. A ver, entre morenistas, ¿quiénes quisieran que fuera el candidato presidencial de su partido? Claudia Sheinbaum claramente arriba, 38%, y luego, como decías tú, ya empataron. ¿Sí? Ebrard tiene 24 y Adán Augusto 23.6. Así es. Esa es nota en la encuesta de México Elige. Así es. Tenemos ya este crecimiento. No es el primer mes. Ni siquiera sale ahí. No es el primer mes que crece Adán Augusto. Sí, pero tiene no 3 meses, pero es la primera vez que llega a este nivel importante, ¿no? Y ahora también crece en esta percepción que le preguntamos a los mexicanos sobre quién es la corcholata favorita del presidente, y también tiene un crecimiento importante donde ya los mexicanos y los morenistas piensan que él está creciendo como uno de los favoritos del presidente. Ya está en segundo lugar. Lili Telles es muy fuerte entre los panistas. Lili Telles. La pregunta a los panistas, quién considera que debe ser su candidato, y Lili Telles sale en primer lugar. Lili Telles está en primer lugar con 21%. En los aspirantes del PAN. Efectivamente, tenemos ahí dos preguntas. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial del PAN? Entre población, pero vamos con simpatizantes del entre partido. Simpatizantes tenemos ahí a Lili Telles con 21 puntos, Ricardo Anaya 17, Santiago Krill y Mauricio Vila con 13 puntos y medio, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, 8 puntos. Lo que vemos ya en el Partido Acción Nacional, que tiene una lista larga de posibles aspirantes, es que empiezan ya a definirse. Antes los números estaban muy cerrados entre todos, y hoy realmente lo que vemos son prácticamente 4 aspirantes con buenos números en la contienda. Repito, Lili Telles, Santiago Krill, Mauricio Vila, Ricardo Anaya, y por ahí se nos cuela Mauricio Curi. Bueno, que ya es panista, ¿no? Ya se afilió afiliado al PAN. Ricardo Anaya, 2 años... poco más de 2 años fuera del país. Creo que no le ha funcionado su estrategia. Se entenderá, él se fue porque quizás si no estuviera fuera del país estaría en la cárcel. Eso se entiende, es decisión de él, pero pues sí se ha desdibujado mucho. Su estrategia de los mensajes de los lunes llegó a su fin, ¿no? Si es que en algún momento llegó a tener fuerza, ¿no? Santiago Krill ahí se mantiene, no sube, no baja. Ya lleva 2 meses. Sí, 2 meses completos, 2 meses y medio como presidente del Congreso. Y vamos a ver en qué se convierte el fenómeno Lili Telles, ¿eh? Así es. Porque ya no falta tanto para perfilar a los candidatos de los partidos. En el PRI, rápido, vemos a los priistas. Ahora que regresemos, tenemos que ir a pausa. Nos dices si los priistas están volcados completamente en favor de Alito Moreno, ¿no? Creo que no, ¿verdad? Lo platicamos después. Nos deja en suspenso Aldo Campuzano. Y vamos a regresar también con los datos sobre el INE de esta encuesta de México Elige, los gobernadores también cómo están. Hacemos pausa, volvemos. Nos quedamos con
¿A quién quieren los priistas como su candidato a la presidencia? Pues mira, hay dos nombres entre los simpatizantes que son los que están destacando. Uno de ellos, empatados en el primer lugar, uno de ellos es Enrique de la Madrid, el exsecretario de Turismo, y otro más es la actual senadora Beatriz Paredes. El primero de ellos tiene 23, Beatriz tiene 22 puntos, le siguen ya mucho más abajo Alfredo del Mazo con 10, Miguel Riquelme con 10 también, y Osorio pues también 10 prácticamente. Oye, y ahora cada semana levanta un priista, ¿no? La mano. Sí, bueno, por ahí Alejandro Murat ha dicho que quiere ser candidato, no veo Omar que Fayad. le hagan caso. Omar Fayad dijo también. Omar Fayad dirá algo. Es que parece que no le ofrecieron ninguna embajada. Es que una de dos, si te arrasan en tu estado, si te hacen pedazos en tu estado, una de dos. O te vas de embajador, o dices, quiero ser el candidato presidencial. Omar Fayad dijo que quiere ser. ¿En serio? Sí, ¿Cuándo sí, lo sí, dijo? La semana pasada. Omar Fayad. Sí, correcto. Si no, Es broma. pues a lo mejor es broma, pero parece en serio. Yo no lo vi. Son las declaraciones. Pero bueno. El 1 de noviembre. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Bueno. Sí, Oye, interesante nada más. Entonces, si te arrasan, si te meten 3-1 en la elección de tu estado, si pierdes 3-1, haz tus maletas y vete de embajador, o levanta la mano y di que que vas a ser candidato presidencial de tu partido. Está bien, ¿no? Están muy claramente definidas las opciones. El manual del gobernador priista arrasado. Decía, hay dos datos que son muy importantes. No solamente estar revisando la preferencia de candidatos en cada uno de los partidos, sino también cuál es el posicionamiento que tienen los distintos personajes de los partidos. Es decir, qué tanto los conocen, qué tantos positivos, qué tantos negativos tienen. Y aquí, en el PRI, los 5 primeros lugares, tenemos a Claudia Ruiz Massieu, a Enrique de la Madrid, Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes e Ildefonso Guajardo, los 5, curiosamente, aspirantes presidenciales. Y por el lado del PAN tenemos a Santiago Krill, Manuel Cloutier, Lili Telles, Xochitl Gálvez, Mauricio Curi. Sí. De nueva cuenta, 3 de ellos posibles aspirantes. Xochitl ya dijo que va por la ciudad, que no le interesa la presidencia. No estaba Xochitl ayer, por cierto. No, viene de regreso de Egipto, sino estaba en la COP27. Ah, ok. Y Manuel Cloutier, que bueno, lo seguimos midiendo en la encuesta, aunque aquí contigo dijo y se descartó que no quería, pero pues bueno, si la patria los llama, pues ¿quiénes son ellos para decir que no? Entonces vamos a seguir midiendo. Buena pregunta, le preguntaron tanto a los priistas como a los simpatizantes del Movimiento Ciudadano si quieren ir en una alianza electoral para el 24 o para, en términos generales. En términos generales. Vamos a ver los resultados. ¿Qué debe hacer el PRI en las elecciones? En población abierta, absolutamente todos los mexicanos. 42% de los mexicanos piensan que debe el PRI mantenerse como aliados del PAN y el PRD, 40% que deben de participar solos. Eso en población en general. En población general. Pero ya por simpatías de partidos. Y en simpatizantes, 71% de los priistas quieren mantenerse como aliados del PAN y del PRD. En cambio, los morenistas le piden a los priistas que no hagan alianza. Exactamente, que vayan solitos. Importante también, los mexicanos sin filiación partidista, sin simpatía partidista, 54% de los mexicanos ciudadanos sin simpatía partidista quieren que el PRI se mantenga en el PAN, en la alianza Va por México. Oye, ¿y y Movimiento Ciudadano? Y en Movimiento Ciudadano, el 34% de los emesistas dicen que quieren participar solos en las elecciones, sin coalición, 1 de cada 3, pero 41% de los emesistas dicen que deben de aliarse a Va por México, a PAN, PRI, PRD para formar un solo bloque opositor. Obviamente los morenistas lo que quieren es que MC participe solo, 84%, pues sí. Y repito, los ciudadanos sin militancia partidista, sin simpatía partidista, el 49% de ellos, la mitad, quieren que MC sí participe en la alianza con PAN, PRI, PRD
para formar un solo bloque opositor. Es decir, los ciudadanos lo que están esperando de los partidos es que sí se forme este famoso bloque opositor amplio. Bueno, oye, sobre el INE. Bueno, hicimos muchas preguntas sobre el INE, sobre la reforma electoral. Vamos a dar algunos de estos datos. Pues lo veremos después del corte. Vamos a verlos después del corte. Son muchas preguntas. ¿Son cuántas preguntas, Aldo? No, son 80 páginas. En esta pregunta son 80 preguntas. 80 preguntas. De aquí a que la encuentre Aldo, nos vamos a pausa. Regresamos, vamos a los gobernadores y... ¿Siguió con el tema? ¿Regresó el tema el presidente de la marcha? De la polarización, Ciro, pero... ¿Qué dijo? Pues está polarizado, pero menos que en otros países. Pues sí, ¿ya viste los brasileños? ¿Ya viste los estadounidenses? ¿Ya viste los estadounidenses? Otra vez 50-50 en el Senado. Bueno, vamos a pausa. 9:35 volvemos. Regresó el presidente al tema con lo mismo, ¿no? El striptease trae la idea de que esa frase le va a dar. Y la respuesta del presidente a la marcha de ayer ha sido, una vez más, la descalificación. ¿Están con él o no están con él? Si lo critican, entonces son adversarios. Si critican una propuesta que él quiere imponer, son adversarios. Recordamos, electoralmente, el país quedó en el 2021 45.5 por Morena y aliados, 46.5 por los que él llama adversarios. Bueno, ¿qué piensa de acuerdo con la encuesta de México Elige, aplicada en Facebook, del 9 al 12 de noviembre, 9,150 personas? ¿Qué piensan del INE, Aldo? ¿Cuáles son los resultados del INE en esta encuesta? Hay confianza sobre la autoridad electoral. Tenemos un índice de confianza, medimos qué tanto confía la gente en distintas instituciones, si confía mucho, algo, poco o nada, y el Instituto Nacional Electoral tiene un buen nivel de confianza, tiene 51 puntos de confianza. Por ejemplo, Presidencia de la República tiene 54, las universidades tienen 68, Fiscalía General de la República mucho más bajo, por ahí de los 20-30. Entonces, hay confianza en el Instituto Nacional Electoral. Hay un buen posicionamiento y una buena evaluación sobre el trabajo también de Lorenzo Córdoba. Medimos también a los distintos funcionarios de primer orden de la República, no solamente del gobierno, y le va bastante bien a Lorenzo Córdoba. Tiene una calificación de 42 puntos, siendo 100 el máximo, pero los secretarios de Estado, por ejemplo, andan en los 30 y tantos. Lorenzo Córdoba está en 42. Y hay también una percepción dividida sobre la autonomía que tiene el Instituto Nacional Electoral. La mitad de los mexicanos, 49% de los mexicanos opinan que el INE es una institución muy o algo autónoma, mientras que el restante 48% opina justamente lo contrario, que es poco o nada autónomo. Ahora bien, en el marco de esta iniciativa de reforma del presidente, y por cierto, de las iniciativas también que presentaron otros partidos políticos, le preguntamos a los mexicanos cuál era su opinión. El 48% de los mexicanos al día sábado, antes de la marcha, opinaba, tenía una opinión favorable sobre la reforma del presidente, 48%. Y 48% tenía una opinión desfavorable o contraria a la reforma del presidente. Les preguntamos a quién pensaban que beneficiaba esta reforma electoral del presidente. 47% dice que a todos por igual, a todos los partidos por igual, pero 45% de los mexicanos piensa que esa reforma beneficia exclusivamente a Morena. ¿Qué debe de hacer el Congreso
sobre la reforma electoral del presidente, 48% dice votarla a favor, 47% dice votarla en contra. La reforma electoral del presidente López Obrador busca fortalecer la democracia, 49%, fortalecer el poder del presidente y de su partido, 48%. Pero además hicimos un ejercicio, Ciro, de preguntar los pormenores y los detalles de la reforma. Es decir, porque podemos ver que el país está dividido cuando les hablamos de la reforma electoral del presidente y quizá la conocen o quizá no la conocen. Entonces nos dimos a la tarea de preguntar sobre algunos datos específicos. Y todo aquello que sea eliminar o reducir recursos, los mexicanos están a favor. Sí, pero pues esto es claro, es como si les preguntamos, oye, ¿estás de acuerdo de que le demos más dinero a los partidos políticos? Pues la respuesta va a ser no. Lo mismo sucede a la inversa. ¿Estás de acuerdo que a los partidos se les reduzcan sus recursos públicos? Pues hay una amplia mayoría que dice que sí. Ese 60% que Morena y el presidente y el gobierno dicen que es de apoyo a la reforma electoral, sí, es apoyo a esa parte particular de la reforma. Pero cuando empezamos a revisar otros temas como los de el INE o como los de los tribunales electorales, tenemos datos muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué opinan los mexicanos de desaparecer los tribunales electorales de los estados? ¿Y qué dicen? Para que solamente el Tribunal Electoral Nacional o Federal sea la única instancia que lo resuelva. 40% está a favor, pero 52% está en contra. Es decir, hay una clara conciencia sobre los tribunales. ¿Qué opinan también de que los candidatos al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y del Tribunal Electoral sean propuestos por el presidente, por el Congreso y por la Suprema Corte? También están en contra. 40% están en contra, 42% están a favor. ¿Qué opinan de desaparecer al INE para crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad electoral? 46% a favor, 47% en contra. Y creo que por ahí va el discurso de el presidente López Obrador y su equipo. Sí, sin duda. Parte en dos, ya sabemos que los que están en contra ahí se van a mantener, no vayamos a perder algunos de los nuestros en esta confusión. Es una entonces, diles a los que marcharon ayer que son conservadores, corruptos, clasistas, racistas, diles que lo único que fueron a hacer ayer fue a desnudarse, a hacer un striptease, y parte en dos las cosas. Mira, qué oportunos datos los de la encuesta México Elige. Antes de irnos, vemos rápido gobernadores. Los gobernadores mejor evaluados, como lo vemos todos los meses. El número 1 es Mauricio Curi de Querétaro, 72.4. Luego, ¿qué pasa? ¿Por qué sale tan arriba Ricardo Gallardo? Tiene 3-4 meses. San Luis Potosí. Tiene 3-4 meses que ha venido creciendo. Este mes creció 3.5 puntos, pasó del tercer lugar del mes anterior ¿qué está haciendo? A este segundo. ¿Por qué esos números? Mira, hay muchos fenómenos interesantes en el estado de San Luis, porque también entre alcaldes evalúan muy bien a su alcalde, que está en tercer lugar y es de un partido distinto. Es decir, ¿qué está haciendo el gobernador de San Luis? Uno, tiene un estilo de comunicación muy peculiar. Uno se mete a sus redes sociales y no solamente está comentando sobre lo que hace el gobierno, sino comenta sobre sucesos del estado y del país. Y cuando hablo de sucesos me refiero desde conciertos, noticias quizá del espectáculo. Es decir, es un gobernador que está comunicando, interactuando mucho con la ciudadanía. Bueno, está en segundo lugar Ricardo Gallardo. Luego tercero y cuarto, dos gobernadores que acaban de entrar. En 70% los dos, casi 71%, Julio Menchaca de Hidalgo y Teresa Jiménez de Aguascalientes llegan con un buen bono. Y luego el quinto, sorpresa, Rubén Rocha de Sinaloa, 69%. ¿Por qué Rubén Rocha? Rubén Rocha se ha mantenido desde que llegó al cargo en el estado de Sinaloa, se ha mantenido en los primeros lugares.
algunos meses baja 1 o 2 posiciones, en otros se recupera. El mes anterior, por ejemplo, estaba en el segundo lugar, hoy está en el quinto lugar, pero con una aprobación muy estable entre el 69, 72% de aprobación, pero hemos visto que Sinaloa siempre le da un bono a sus gobernadores. Recordemos también que Quirino también estaba en los primeros lugares. ¿Y ahora dónde está Quirino? Creo que está por España. Sí, está comiendo un solomillo. Bien. Un lechazo se debe estar comiendo. Como dirían los jóvenes, GPI. GPI, bueno, ¿qué es GPI? Gracias por invitar. ¿A poco no se antoja un buen solomillo? Pues sí. Oye, y los 5 gobernadores con la evaluación más baja. Sí, tenemos en el último lugar a David Monreal. Sí, se mantiene en esta posición, pero ahora con 16, 17%. Por más que lo saque a Dan Augusto a tomar nieve por la plaza. Luego está Indira Vizcaíno con 35%, Laida Sansores con 37%, Cuauhtémoc Blanco 37% también, y Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán con 38%. Y nada más comentar un dato interesante, el de Laida. Le va mal en su estado en la aprobación sobre su gestión de gobierno, pero a nivel nacional le va bien y forma parte de los primeros 20 lugares en posicionamiento. Es decir, buenos resultados nacionales, muy malos resultados en su estado. Oye, y los alcaldes, rápido, antes de que acabe el programa. Rápido, nos vamos. Primeros lugares. Más larga la Vivi Ravelo de Campeche, 64%. Renán Barrera de Mérida, Yucatán, 63%. Enrique Galindo, 62.5%. De San Luis Potosí, capital. San Luis Potosí. Yolanda Osuna Villahermosa, 58%. Y Carlos Morales de Tuxtla, 58%. Tenemos PRI, PAN, MC y Morena en los primeros lugares. 1000 datos más en esta encuesta. Si las quieren consultar, es en mexicoelige.com y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, México Elige. Gracias, Aldo. Encantado. Nos vemos el próximo mes por acá. Gracias, Aldo Campuzano. Encantado.